Buenas noches, mis amados. Qué bueno volvernos a encontrar. Esta vez vamos a hablar un poco acerca de una breve semblanza del profetismo bíblico. Antes de ello vamos a tener una palabra de oración. Este grupo que encontramos en esta noche es un grupo básicamente de líderes de los grupos pequeños que tenemos como iglesia y también un misionero que tenemos en Molineros. Nos acompaña también una líder de la iglesia que ministra en alabanza, Anita, la bienvenida. Todos son bienvenidos a esta casa del Señor y a esta experiencia de enseñanza, aprendizaje. Oremos. Eterno Dios, te damos gracias por todas tus maravillas y todos tus cuidados en nuestra vida. Gracias por sustentarnos con tu diestra de justicia, por llevarnos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Gracias, Señor, por darnos la salvación eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esta salvación tuya no solamente es una salvación escatológica, sino que también es una salvación que opera para el presente, en nuestras circunstancias, en nuestra cotidianidad. Gracias, Señor. Maravilloso Dios, en esta hora imploramos que tu Espíritu Santo se siga moviendo en medio de nosotros y que esta experiencia de enseñanza, aprendizaje pueda ser de mucho valor en nuestras vidas y sobre todo, Señor, podamos encontrarle una aplicación importante en el desarrollo de nuestros ministerios. Dios del cielo, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, imploramos tu guía, tu dirección. Imploramos, Señor, que ese espíritu que nos has dado en esta hora sea pertinente para nosotros. Danos sabiduría, danos concentración, danos las palabras adecuadas, la claridad de ideas, de pensamientos para compartir en esta hora. Te alabamos, Padre, te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Seguramente cuando hablamos de profetismo, nos viene a la mente los profetas de nuestro tiempo. Estoy absolutamente convencido que todos nosotros hemos oído hablar acerca de los profetas. ¿Ve? Y tratamos en esta hora de aclarar ese aspecto del profetismo y especialmente nos vamos a concentrar en el profetismo de Israel en el Antiguo Testamento. En otra ocasión podríamos hablar del profetismo en el Nuevo Testamento. Pero comencemos por ahí, por las raíces, por las bases, por las implicaciones que tiene este tema en nuestra actualidad. Y el título, como dije, una breve semblanza del profetismo bíblico. Quiero aclarar la palabra semblanza, que ahí es un retrato, bosquejo biográfico de una persona. Por eso esa expresión la pongo semblanza entre comillas, porque en este caso no se trata de la biografía de una persona, sino hablar un poco de todo el movimiento profético de Israel y claro, tampoco hablar de una manera exhaustiva porque no nos alcanza una clase para ello. Por eso aclaro que es una breve semblanza del profetismo bíblico. Ahora, la lista de los profetas de Israel comprende a los más ilustres héroes de su historia, que abarca desde Abraham hasta Jesús. Y ahí encontramos textos importantes que nos ratifican esto. En Génesis capítulo 20, verso 7, ustedes pueden encontrar, vamos a leerlo. Génesis capítulo 20, verso 7. Quien lo tenga primero, lo puede leer.
Muy bien. Recordamos esa escena, ¿verdad? Cuando Sara, por una mentira de Abraham, cierto, para en las manos del rey. Y entonces hay una advertencia, le dice, devuelve a la mujer porque este es profeta, ¿verdad? Entonces ahí hay una designación de Abraham como profeta. Pero también a Jesús en Mateo 16:14, Mateo 21:11, Lucas 4:24 y Lucas 13:33 se le designa igualmente como profeta. Esto para entonces establecer como un rango, como una línea de tiempo y a qué personas se les designaba como profeta. Ahora, Moisés, aunque más conocido como legislador, fue también un profeta, de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Y lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, igual en Deuteronomio 34, verso 10. Aunque se le conoce más como legislador, como libertador, la iglesia, la Biblia le designa también como profeta. Incluso miren Miriam, Éxodo 15:20 y Débora en Jueces 4:4 demuestran que la inspiración no está limitada por el sexo. Interesante, ¿verdad? Muy interesante que ya en aquella época, aquel momento histórico, existían personas que se les calificaba profetas y incluía a las mujeres. Ahora, hay que decir, sin embargo, que el movimiento que dio origen al genio especial de los profetas del canon parece haber surgido en los tiempos de Samuel. En los tiempos de Samuel, después del oscuro periodo escrito por los jueces. En realidad, ahí es donde está el inicio del movimiento profético. Hasta entonces, hasta ese momento, y ahí viene algo interesante, hasta ese momento a los hombres de Dios se les llamaba por sus contemporáneos videntes, que en hebreo es roén, videntes, se les hablaba de vidente. Cuando ustedes en ese periodo encuentren esa expresión vidente, estaba identificando a lo que posteriormente fue un profeta. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9. ¿Alguien puede leer ese texto? Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 9. Ahora les quiero decir que en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir y hacerme preguntas. Miren qué interesante, ¿verdad? Que la misma palabra del Señor ahí es muy clara, muy explícita e indica que, fíjense, ahí en ese momento histórico está diciendo, antiguamente. ¿Se imaginan ustedes si en aquel momento histórico ya era antigüedad? Allí el profeta Samuel está diciendo, antiguamente se le decía vidente, lo que ahora se le llama profeta. Y hay otros textos, si usted sigue leyendo, ahí mismo en el capítulo 9, verso 11, versos 18, versos 19, encuentran esa referencia y indicando de esta manera el significado de vidente. También se encuentra en segundo libro de Samuel, capítulo 15, versos 27. También en primer libro de Crónicas, capítulo 9, verso 22. Ahora, el término profeta, que en hebreo es Naví, llegó a usarse en forma general como resultado de un rápido esparcimiento de ese movimiento espontáneo
que era a la vez religioso y político. Presten mucha atención a ese aspecto, porque no solamente se trataba de algo únicamente religioso, también tenía una connotación política. La supremacía filistea, cuando se habla de la supremacía filistea, es que ustedes saben que los filisteos, por decirlo en buen costeñol, siempre tenían abajo a los israelitas. Cuando ustedes ven la historia de esos filisteos, eran, perdón la expresión, una calilla, ¿verdad? Y siempre se la montaban a los israelitas. Entonces, en esa supremacía filistea sobre Israel, entonces dio como resultado el resurgimiento de un grupo leal de entusiastas que creían que si seguían fielmente a Yahvé, su pueblo podría de nuevo ser liberado. ¿Okay? Entonces se levanta como un movimiento esperanzador, un movimiento que le pretende dar ánimo a la nación, que podían recuperar, y vayan prestando atención a estos aspectos del profetismo del Antiguo Testamento. Entonces, estos grupos de profetas fueron de un lugar a otro esparciendo su fervorosa fe en el Dios de sus padres. Qué bueno, ¿verdad? Que en medio de un momento histórico se levanta un grupo con amor a Dios, con fervor, con fe en el Señor, y empieza a pregonar la fe y la posibilidad de que Dios podía llevar adelante a su pueblo. Ahora, el término Naví procede de una raíz que significa hablar. Hemos dicho que Naví equivale a profeta, pero vamos a ver un poquito la etimología de la palabra. De pronto no exhaustivamente, no con detalles, pero sí, porque hay diferentes términos que indican el profeta. No solamente Naví, encontramos Nava, Navi, son otros términos que usa el hebreo, Nabú, son expresiones para indicar al profeta. Entonces, procede de una raíz que significa hablar. Asimismo, el significado de esta palabra, Naví, es amplio y comprende, por ejemplo, examinar, investigar, inspeccionar, enterarse, caer en la cuenta de algo, ver la actuación de Dios en el mundo, ser visto, sentir, mostrar. Todo eso es Naví. El profeta, entonces, en este sentido, es una persona que investiga mucho, que analiza, que tiene una agudeza para darse cuenta de ciertos aspectos que están a su alrededor. ¿Bien? Es posible, especulo un poco, que algún sector del pueblo cristiano vea al profeta solamente como aquel que entra en éxtasis en ciertas manifestaciones. Y miren que en la realidad bíblica el profeta era un investigador, alguien que estaba consciente de la situación social que se vivía y espiritual, por supuesto, que se vivía en el momento. Entonces, repito, el profeta en este sentido es una persona que investiga mucho, que analiza, que tiene una agudeza para darse cuenta de ciertos aspectos que están a su alrededor. Sin embargo, la misma raíz se usaba de otra manera y arrojar luz sobre este movimiento. El verbo en una de sus formas, idalpael, significa delirar también. Y evidentemente en estos profetas antiguos eran extáticos. Aquí aclaro, extáticos con X, no con S. Estático
es quieto, pero extático era que podían entrar en un momento de arrobamiento, de éxtasis. Se refiere a eso. Perdiendo a menudo el conocimiento en sus momentos del culto. También puede haber revelación para el profeta mientras estaba durmiendo, lo que ocurría, por ejemplo, cuando Samuel fue llamado. Que Elí le dice a la tercera vez, o sea, Samuel estaba durmiendo, pero el Señor lo llamaba, aún en medio del sueño. Ahora, tanto lo grande como lo pequeño puede revelarse al profeta. En este aspecto, el profetismo tiene una connotación de vidente. Puede ver el futuro, el pasado y lo oculto. Sin embargo, también hay que afirmar aquí que el aspecto vaticinador del futuro, aunque era importante en el ministerio profético, como lo vamos a ver aquí en unas citas, sin embargo no era lo predominante, porque el hombre de Dios se ocupaba aún más intensamente del presente y del pasado. Bueno, he afirmado que efectivamente el profeta podía decir cosas con respecto al futuro. Y quiero que veamos algunas citas que respaldan esta afirmación. Isaías 55 del 1 al 13. Alguien que lea eso. Y otra persona que lea Isaías capítulo 38, versos 5 y 6. Otra persona, por favor, que lea Jeremías capítulo 20, versos 5 y 6. Aquí vamos a ver la manera como el profeta habla acerca del futuro. Hay otros textos, pero por razones de tiempo no se los voy a dictar, pero no los vamos a leer. ¿Quién lee Isaías 5 del 11 al 13? Mire, qué interesante que noten ustedes que el profeta se está refiriendo a un hecho que ocurrirá, sin embargo, está usando el verbo en pasado, porque lo da por un hecho. Mi pueblo fue llevado, ¿qué? Cautivo. Está hablando de la cautividad babilónica. ¿Ve? Entonces hay un elemento allí predictivo que le sucedería a toda la nación. Tenía tanta certeza de lo que iba a ocurrir que lo daba por un hecho. Bien, Isaías 38, 5 y 6. Isaías 38, versículos 5 y 6. Bien. Recordamos ese evento, ¿verdad? Ezequías le había pedido al Señor que le diera unos días y el Señor se los concede proféticamente, dice sí, pero también le dice que será librado, ¿verdad? Es una profecía. Ok,
Vamos a Jeremías 25, 6. ¿Ocurrió o no ocurrió eso? Claro, ellos fueron cautivos, se los llevaron a Babilonia. Entonces ahí podemos ver ese elemento predictivo. Pero hay que decir que no siempre el profeta preconizaba el futuro. Gran parte de lo que el profeta decía tenía que ver con el presente del pueblo apoyándose en el pasado. Ahora, algunos textos tardíos pretenden endosarle a Moisés el origen del profetismo, pero en realidad el fenómeno profético hace acto de presencia en Israel de la mano de Samuel. Es en el momento del ministerio de Samuel cuando se da el profetismo, coincidiendo con el nacimiento de la monarquía. O sea, el profetismo con la monarquía nacen juntos. Importante este dato. Y un erudito bíblico decía que el profetismo era el contrapeso de la monarquía. Para que no hubiese excesos en la monarquía, entonces el profetismo surge y nosotros vemos en las acciones proféticas cómo los profetas le decían a los reyes si andaban bien o andaban mal. Se lo decían claramente. Hermano Henry. Ok, bueno, aquí, ahí hay que precisar un poco, hermano Henry, en, en- en un reinado no hay democracia, la democracia. Ahora, eh, ¿por qué se habla si un rey andaba bien o mal? No exactamente, el rey podía ser bíblicamente, de acuerdo con ese tiempo, el rey podía económicamente tener al país bien, socialmente bien, pero si desobedecía a Dios, la Biblia lo califica como un rey malo. Cuando ustedes encuentran en la Biblia y el rey hizo lo malo delante de Dios, fue que no cumplió con Dios, aunque es posible que socialmente hubiese habido un buen desempeño, aunque económicamente, pero ajá. Es que les voy a decir algo que he aprendido. Yo creo que por mucho tiempo nosotros hemos creído una mentira que nos han sembrado, que Israel era monoteísta. Israel no era monoteísta. Ustedes ven la lucha de Dios permanente
¿Cuándo es que Israel se corrige? En el periodo intertestamentario. Pero antes, no. Israel era. Entonces era. mm, claro, así es. Pero en el horizonte del tiempo ustedes ven que es una lucha permanente de Dios para que Israel, y por eso hay metáforas y figuras en el Antiguo Testamento en donde señalan que Israel actuaba como una ramera por esa deslealtad espiritual. Muy bien. Ah, ahora, la edad de oro del profetismo coincide con los 3 últimos siglos de la monarquía, desde el siglo VIII al siglo VI antes de Cristo. Cuando estamos hablando del siglo VIII y VI antes de Cristo, estamos hablando de 800 años antes de Cristo. ¿Ve? En términos generales, podría decirse que el profeta es reconocido en el pueblo de Israel como la voz de Dios y cumple 2 funciones primordiales. ¿Cuáles son esas funciones primordiales? Anunciar el mensaje de Dios y denunciar los aspectos que son contrarios a la ley del Señor. Repito, anunciar el mensaje de Dios y denunciar los aspectos que son contrarios a la ley del Señor. Hay un autor apellido Sicre que dice que no es fácil definir quién es el profeta en Israel, pues en los mismos textos bíblicos escritos por estos se perciben diversidad de características, impidiendo establecer un patrón único para su descripción. Desde el punto de vista general, este autor propone 2 rasgos esenciales del profeta. Por un lado, el profeta es un hombre inspirado. El profeta es el habitante de Israel con el mayor grado de conciencia sobre que él es el mismo Dios quien le habla. O sea, el profeta, tenía un grado de convencimiento de que Dios le hablaba a él, que él era un portavoz de Dios. Estaba totalmente convencido de esto. ¿Ve? Que es importante que nosotros lo entendamos. Pero también entendía que su rol principal es ser portavoz de Dios. Por otro lado, el profeta es un hombre público. El profeta es un hombre público. Su deber es estar en la calle. Y por favor tengan en cuenta esto. Su deber es estar en la calle, en lugares públicos, transmitiendo a las personas el mensaje de Dios. El profeta no está en lugares solitarios o aislados, dedicado al estudio. Debe estar en medio del pueblo, de la gente. ¿Qué les parece eso? Interesantísimo, muy interesantísimo, porque debíamos preguntarnos, se los dejo para el final, ¿qué está haciendo la iglesia con respecto a eso? Ahora, muchos de los antiguos profetas, a causa de su intenso patriotismo, se asociaron con la corte del rey y fueron sostenidos con fondos reales. Ahora esto con el tiempo tendió a hacer callar toda crítica de la política nacional. O sea, si en principio fue una expresión del nacionalismo del profeta de unirse al rey para... Sin embargo, eso finalmente lo perjudicó porque terminaron vendiéndose a los reyes. Y entonces ya no había la crítica frontal
contra lo mal que hacía el rey. Dentro de estos profetas podemos mencionar a Natán, a Miqueas, a Elías. Balaam está dentro de esos profetas extáticos. Ahora vamos a ver algunas características muy generales de los profetas. Los profetas comprendidos en el canon estuvieron sometidos a la influencia del Espíritu de Dios. Su mensaje procedía de Yahvé. Sus procesos mentales eran estimulados y guiados por el Espíritu que les revestía de poder. La imaginación, la memoria y la razón fueron sin duda engrandecidas, así como la intuición y la comprensión espiritual. El Espíritu de Dios escogió a hombres para su propósito y luego aprovechó todos los poderes de ellos. La mente del profeta oscila entre el éxtasis y la más quieta y reposada expresión, dominados por el Espíritu del Señor. ¿Ve? Ahora veamos cuáles son algunas de esas características de los profetas. Una de ellas es que los profetas no fueron los que generalmente se entienden por el término hoy día. Es decir, vaticinadores del futuro. No fueron ni adivinos ni astrólogos. Eran anunciadores más que adivinadores. Vaticinar el futuro era solamente parte de su ministerio y muy raramente lo hicieron en detalle. Más claro que las aguas del río Magdalena. Clarito, ¿verdad? Si tienen una pregunta o aporte en esto, lo pueden hacer. Otro aspecto, el profeta no es un visionario en el sentido de que permanentemente esté viendo visiones supraterrenales. Recibe revelaciones a partir de visiones, pero no es el énfasis. O sea, tampoco el profeta siempre estaba viendo visiones. Otro aspecto, el profeta anuncia y denuncia. Es un hermeneuta porque interpreta los tiempos, interpreta la realidad. Es un hermeneuta en lo político, en lo social, en lo económico, en lo religioso. El profeta denuncia lo que está mal, anuncia el juicio del Señor, pero también la salvación. Pero antes del anuncio o la denuncia está la renuncia. Esta es una frase que me pareció muy interesante. Ciertamente él anunciaba y él denunciaba, pero antes de que esto se diera, él debía renunciar a su yo, a sus privilegios, a sus comodidades. ¿Ve? Y aquí es importante que esto lo tengamos muy en cuenta. Antes del anuncio y la denuncia está la renuncia. ¿Saben una cosa? Los profetas de Dios eran rechazados, no eran bienvenidos, porque generalmente le decían a las personas las verdades. Entonces no caía bien. ¿Quién caía bien? El falso profeta. Bueno,
Correcto, el profeta verdadero. Porque ya en esa época también habían profetas falsos. Bien, gracias. Un profeta es alguien que es consciente de su llamado, tiene plena conciencia que había sido llamado por Dios. ¿Por qué creaba esa conciencia? Porque, como les dije, era perseguido, no era popular, porque le decía a la gente lo que la gente no quería oír. Un profeta era alguien que tenía tremenda sensibilidad humana. O sea, una de las aspectos de la etimología del profeta en la palabra profeta es que hervía, ¿no? Hervía por dentro, por las situaciones que vivía. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hierve por dentro cuando ve las injusticias, cuando ve situaciones que no son buenas para la sociedad? ¿Cuántos de nosotros hervimos frente a eso? Pero el profeta también es un intercesor, porque se ponía entre Dios y el pueblo. Y hay diferentes lecturas bíblicas que nos muestran eso. El profeta es un maestro de la palabra. Deuteronomio 18:15 lo dice. Los profetas en su sentido más puro fueron sermones contemporáneos, o sea, sermones de la época. Ellos mismos eran sermones de la época que mantenían su valor para todas las edades porque tienen los eternos propósitos de Dios que siempre se cumplen. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que añadir? ¿Una opinión que dar? ¿Todo sigue siendo claro como las aguas del río Magdalena? Claro. Bueno, porque tenía conciencia de que él hablaba en nombre de Dios, que era un mensajero de Dios, total. Tenía claridad. Entonces lo que Dios le decía, él lo transmitía. Sí, hermano Henry. Absolutamente. Así es, sin duda, mi amado hermano. Hermana Patria, ¿iba a decir algo? Oh, así es, total, total. Ningún verdadero profeta habló jamás de su propia autoridad. Eran los representantes de Yahvé, siempre predicando con la autoridad que les daba el espíritu de Yahvé. En otras palabras, no se recomendaban a sí mismos, ni se daban ínfula. Eran conscientes de que Dios los había puesto ahí y que Dios les iba a sostener. ¿Ves? Qué importante que tengamos claridad de esto, hermanos.
Stephanie. Ah, muy bien, me encanta que estén reflexionando sobre esto porque de eso se trata. Y las preguntas al final nos lleva a eso, a hacer una reflexión sobre esto. Ahora, sí, hermana. Ajá. Que le tocaran el hombro. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son temas sobresalientes del profetismo en Israel? La literatura profética es inspiración de Dios para los tiempos en los cuales se escribe. Si bien hoy los textos pueden tener una interpretación de acuerdo con los tiempos actuales, en su momento quisieron compartir un mensaje para la gente del momento de acuerdo con las diferentes situaciones que vivían. Por eso es que en la exégesis bíblica, aquí voy a explicar un poco la diferencia entre exégesis y hermenéutica. Cuando se hace exégesis bíblica, se trata de responder a la pregunta: ¿qué significaba el texto para la gente cuando se escribió de aquel momento? Y la hermenéutica es qué significa el texto para nuestro tiempo. ¿Ve? Entonces es importante. Y a veces herimos el texto porque solamente hacemos hermenéutica, pero no hacemos la exégesis. Y entonces hacemos la interpolación enseguida, traemos el texto al siglo XXI. No, tienes que hacer primero exégesis. Bueno, ¿qué temas sobresalían en el profetismo de Israel? La injusticia social. La injusticia social, el profeta la denunciaba tremendamente, tremendamente. La falta de solidaridad y de seguridad religiosa, el culto falso. Vayan pensando en los profetas ahora del tiempo, cuando les estoy diciendo esto, ¿qué hacen los profetas de nuestro tiempo? Denunciaban la tentación de convertir a Dios en un ídolo. Trataban de encaminar al pueblo, que el pueblo no se encaminaran hacia los ídolos. Esta tarde en una clase me impresionó algo que dijo un erudito bíblico. Decía que, por ejemplo, el Israel actual está lejos de Dios. El Israel actual quiere más la guerra y el dinero que a Dios. O sea, ello no quiere decir que no siga siendo pueblo de Dios. Pero esos son los ídolos que Israel tiene hoy día. Ahora, no estoy hablando mal ni que le vayamos a coger tirria a Israel. No, tenemos que seguir orando por Israel. Pero tener la claridad en este sentido. Si bien es cierto, Israel es pueblo de Dios, no quiere decir que ahorita esté andando con Dios. Sí, Señor. Ajá. Ujú. Ok. No, no, válido. El profeta hablaba de la problemática social, la problemática política.
¿Qué ha hecho la iglesia con respecto a eso? Uy, eso es del mundo, eso es pecado. Pero vayan sacando sus conclusiones ustedes. Vuelvo a la idolatría. Hablaba de la opresión, de la indiferencia religiosa. Pero también daba esperanza acerca del futuro. Y hablaba de la salvación y práctica de la justicia. Cuando el profeta traía una palabra dura, también generalmente traía una voz de esperanza de parte de Dios. Ajá. Has tocado un punto importante. O sea, el hecho de que Él viniera en nombre de Dios no quería decir que en ciertos momentos no sintiera temor por su integridad, ¿verdad? Porque la palabra que traía era una palabra dura y que iba a la gente a reaccionar contra eso. Bien, ¿cómo podemos aplicar este tema? ¿Cuál sería la utilidad de este estudio y cómo lo aplicarás a tu vida espiritual y social? Escucho voces. Última diapositiva, joven Jonah. Muy bien, gracias. ¿Quién más? ¿Cuál es la utilidad de este estudio, de este tema? ¿Cómo lo aplicarás a tu vida espiritual y social? Bueno, hermana Inglis, luego Stephanie y luego el hermano Jaime y luego José. Claro. O sea, vendedores de ilusiones, ¿no? Amén. Excelente, hermana. Vamos, para cortar la transmisión, despedimos a los que se han conectado, que Dios les bendiga y que este tema pueda ser
de mucha utilidad en sus vidas. Las preguntas que estamos haciendo para que las reflexiones es: ¿cuál es la utilidad del estudio de este tema? Y segundo, ¿cómo lo aplicarás a tu vida espiritual y social? Dios te bendiga.